Piensa en la escena. Una noche tranquila, solitaria en un mirador. Una pareja joven, disfrutando de su intimidad en un auto. Todo es paz. Pero de repente un segundo vehículo se detiene detrás de ellos. Las luces se apagan. Y lo que sucede en los siguientes segundos te helará la sangre. El silencio se rompe con el sonido de las balas. Pero lo más aterrador no fue el acto en sí. Fue lo que vino después. Una llamada anónima a la policía, donde el asesino reporta su propio crimen. Y luego una firma escalofriante. También terminé con esos chicos el año pasado. Ese fue el nacimiento de una leyenda oscura. El asesino del Zodíaco. Un fantasma que no solo mataba, sino que jugaba cartas a los periódicos, códigos secretos y un macabro acertijo que desafió toda una nación. ¿Quién era este monstruo? ¿Qué lo motivaba? Y más importante, ¿por qué nosotros como sociedad no podemos dejar de mirar? ¿Por qué los asesinos seriales nos fascinan tanto? En este video no solo te contaremos la historia real detrás de la película Zodiac, sino que nos adentraremos en la mente de un psicópata y te revelaremos la oscura razón por la que figuras como él se convierten en leyendas. Estás a punto de entrar a un mundo donde el miedo es solo el comienzo. Prepárate porque esta es una historia que no querrás ni podrás olvidar. Pasado un mes, en San Francisco, nos encontramos con Robert Graysmith, un padre soltero y caricaturista en el periódico San Francisco Chronicle. Su vida es rutinaria hasta que una carta anónima llega a la redacción, dejando todo celado. Es del criminal que atacó a los jóvenes. Para demostrar que es el asesino, revela detalles del crimen que solo él y la policía podían conocer. Pero la carta no es lo único que envía. Adjunta un código de símbolos encriptados y exige que el periódico publique el mensaje en primer plana antes del 1 de agosto o acabará con la vida de 12 personas ese fin de semana. La carta no tiene nombre, pero sí una firma, un círculo con una cruz en el centro. Paul Avery, el carismático periodista de crímenes del Chronicle, se lanza a la investigación, mientras Robert, fascinado por el misterioso rompecabezas, se lleva una copia del código para descifrarlo por su cuenta. El periódico cede y publica la encriptación para evitar un baño de sangre, desatando una cacería intelectual a nivel nacional. Decenas de expertos en lingüística y centros de inteligencia se obsesionan con el código. Unos días después, un profesor de historia y su esposa logran resolver gran parte del enigma. El asesino no revela su nombre, solo deja un mensaje perturbador que en esencia es una amenaza de muerte. Robert, sin embargo, nota que algunos símbolos quedaron sin resolver y logra descifrarlos, impresionando a Paul. Justo en ese momento, llega otra carta del criminal con más detalles de sus crímenes y por primera vez la firma como Zodíaco. La realidad detrás de la ficción, la anatomía de un monstruo. Como muchos ya saben, esta película está inspirada en un caso que sucedió en la vida real. El asesino del Zodíaco, una figura que comenzó a aterrorizar el norte de California en la década de 1960. Su caso es uno de los más famosos de la historia, incluso eclipsando a nombres como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Las amenazas, las cartas a la prensa, los códigos y los crímenes que hemos visto hasta ahora, desgraciadamente, sucedieron de verdad. De hecho, la película tiene un tono muy de documental, narrando la mayoría de los hechos tal como ocurrieron. La única licencia dramática más importante es la del personaje de Paul Avery y su estrecha relación con Robert, pues en la vida real ellos se conocieron mucho tiempo después. El resto, sin embargo, es un aterrador reflejo de la realidad. Hago esta aclaración porque este video también tendrá una inclinación hacia el análisis documental. No solo seguiremos los pasos de la investigación, sino que también exploraremos las principales teorías sobre la identidad del Zodíaco y, sobre todo, intentaremos responder a una pregunta más profunda. ¿Por qué este caso y otros de asesinos seriales nos causan tanta fascinación? Para ello, nos apoyaremos en el libro Why We Love Serial Killers, del doctor en Sociología y Criminología Scott Bond. Te advierto que vamos a tocar temas sensibles, así que te recomiendo tomarlo con calma. El Zodíaco gana poder. Un mes y medio después, vemos a otra pareja en una cita romántica, esta vez en un lago. La tranquilidad se rompe cuando un hombre vestido de negro, con el símbolo de la cruz circulada en su pecho, se acerca con un arma. Les pide sus pertenencias, los ata de pies y manos. Y una vez indefenso saca un cuchillo y lo usa una y otra vez contra ellos. Antes de desaparecer, firma su atroz acto en el vehículo con su símbolo y la fecha. El hombre que fue acuchillado sobrevive milagrosamente, pero no puede dar una descripción del rostro del atacante. En la siguiente escena, Robert hace un retrato del Zodíaco a partir de la descripción de los sobrevivientes. De pronto, una frase de la carta del asesino resuena en su mente. El hombre es el animal más peligroso de cazar. Una cita de un libro llamado El juego más peligroso, que trata sobre un conde que elimina por deporte. Esta referencia es un escalofriante recordatorio de que el Zodíaco se ve a sí mismo no como un criminal, sino como un depredador. Con los días, la conversación sobre el Zodíaco se vuelve viral. Un taxista escucha estos chismes por la radio hasta que de pronto su pasajero acciona un arma. Unos niños que presencian la escena llaman a la policía y dos agentes cruciales para la historia, Dave Toschi y Bill Armstrong, llegan al lugar. 3 días después,
Una nueva carta llega al periódico. El Zodíaco se atribuye el asesinato del taxista y adjunta un trozo de su camisa manchada de sangre como prueba. Es una burla directa a la policía y los medios. La amenaza sube de nivel. Ahora, el psicópata amenaza con atacar a niños en autobuses escolares. Aunque el periódico omite esa parte de la carta, el miedo ya está sembrado. Como consecuencia, Robert prefiere llevar a su hijo en el coche en lugar de dejar que viaje en autobús, una medida de seguridad que se vuelve común en la ciudad. La mente de un psicópata. ¿Cómo se crea un asesino? Hemos visto el nivel de locura que puede alcanzar este tipo de figuras. Ahora, indagaremos más en su mente. Las personas capaces de cometer actos tan atroces en la mayoría de los casos presentan una configuración mental muy peculiar conocida como psicopatía. El psicópata tiene características específicas en dos ámbitos, el interpersonal y el afectivo. En lo interpersonal, son personas con altos niveles de narcisismo, se sienten superior, con el derecho de pisotear a otros para conseguir sus propios intereses. Son maestros de la manipulación. En lo afectivo son incapaces de tener una empatía profunda, de ponerse en el lugar de otra persona y sentir su alegría o su dolor. Lo que sí tienen es empatía cognitiva, es decir, una comprensión racional de lo que sientes sin vincularse emocionalmente. Entienden lo que piensas, pero no se ponen en tu lugar, y esa habilidad es lo que les permite manipular con tanta facilidad. Vicente Garrido, un reconocido criminólogo español, argumenta que esta configuración da como resultado a los seres humanos más peligrosos que existen. Como no pueden sentir culpa o arrepentimiento, no tienen remordimientos por sus actos. Mientras que la mayoría de nosotros navegamos la vida en función de los sentimientos hacia los demás. El psicópata es una especie de superviviente que crece en un mundo que es incapaz de comprender. Como no puede sentirlo, lo imita. Y aquí viene lo más oscuro. Muchas de estas personas necesitan un sustituto para esas emociones que la mayoría de nosotros experimentamos, y casi siempre ¿dónde lo encuentran? En el sentimiento que les genera tener poder. Si bien no son capaces de experimentar emociones morales, como la empatía, sí son capaces de sentir emociones más egoístas como la codicia, el placer o la alegría. Una alegría ligada únicamente a su propio beneficio, la cual encuentran al dominar, al ejercer su voluntad y al sentirse todopoderosos. Pero entonces, ¿por qué algunos deciden asesinar? Porque esa búsqueda de poder puede tomar distintos caminos. Algunos psicópatas canalizan esa necesidad hacia entornos que les proporcionen esos sentimientos. Dominio, cargos públicos, altas jerarquías empresariales, el mundo legal o político. Otros, sin embargo, desarrollan fantasías de poder absoluto sobre la vida y la muerte. Estas fantasías les producen una excitación porque son el único espacio donde pueden sentir algo parecido al placer. Con el tiempo, la mente deja de ser suficiente y el psicópata empieza a sentir una urgencia de probar en la realidad lo que ya ha ensayado en su imaginación, y ahí es cuando cometen actos horribles. Para ellos, no hay nada que les dé tanto poder como arrebatar una vida. El juego de la seducción y la decepción. La investigación se complica. El sobreviviente del mirador ha huido por miedo, pero los investigadores encuentran una pista crucial. Huellas de botas militares muy específicas en la escena del crimen. Robert y Paul, por su parte, intentan encontrar un patrón en los ataques. Paul descubre que el Zodíaco está cambiando su forma de actuar. Ya no se limita a parejas jóvenes en lugares apartados, ahora ataca a un taxista en plena ciudad, lo que demuestra que puede elegir a cualquiera en cualquier momento. De esta forma, rompe las expectativas y desconcierta a los investigadores, obligando a la policía y a la prensa a seguir su juego. 2 días después, en plena madrugada, Dave recibe una llamada urgente. El asesino ha anunciado que hablará en un famoso programa de televisión. El Zodíaco se comunica con el programa, burlando a la policía y los medios. Minutos más tarde se confirma que todo fue una llamada falsa desde un centro psiquiátrico. La burla es evidente. Semana y media después, nuevas cartas llegan al Chronicle. En ellas, el Zodíaco amenaza con crear una bomba y se burla de la policía llamándolos ineptos. Paul invita a Robert al bar, y ahí Robert le explica cómo descifraron el código. Le confiesa que encontró un libro llamado El alfabeto del Zodíaco, lo que sorprende a Paul. ¿Qué busca Robert con todo esto si todos ganan algo del caso menos él? La pregunta deja a Robert pensativo y al mismo tiempo delata. Paul, quien representa a los medios, solo piensa en el beneficio. Tiempo después, el asesino vuelve a actuar. Recoge a una mujer con su bebé, pero de forma casi milagrosa la mujer logra saltar del vehículo y huir. El periódico decide dejar de publicar las cartas del Zodíaco para ver cómo reacciona, y aquí Robert nota algo extraño. La última carta, donde confiesa el intento de secuestro, llegó meses después del evento. Paul le revela que, desde el asesinato del taxista, el Zodíaco solo ha repetido información publicada en la prensa. Incluso llegó a adjudicarse un crimen cuyo verdadero culpable fue arrestado. El Zodíaco no es un genio criminal, sino un consumidor de medios que se alimenta de la fama que ustedes le dan. Medios de comunicación informan o crean monstruos. Este es un buen momento para hablar sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos. Scott Bond señala que los medios
en alianza con la policía y los políticos, tienen una tendencia a exagerar las amenazas, presentando a ciertos criminales como demonios populares. En este proceso, se les quita cualquier rasgo humano y se les estiliza como figuras de pura maldad. Es una relación simbiótica. Los políticos necesitan a los medios para comunicar su discurso, y los medios necesitan historias sensacionalistas que atraigan audiencias. El problema es que esta cobertura constante, estilizada y exagerada, transforma la imagen del asesino serial. Deja de ser visto solo como un criminal y se convierte en una figura mítica, casi legendaria. Sus nombres y símbolos se repiten tanto que terminan insertándose en la cultura popular. Como dice Bond, los medios logran que pasen de ser delincuentes a convertirse en una especie de estrellas de rock del crimen, fascinante. No por haber hecho algo bueno, sino porque la narrativa mediática los vuelve celebridades que capturan la atención de millones. En este momento de la historia, vemos cómo los medios, representados por Paul, están afectando lo que verdaderamente importa, la investigación para atrapar al Zodíaco. Pero hay una consecuencia aún más grave que no se menciona en la película. Al filtrar información, decenas de testimonios falsos comienzan a contactar a la policía, algunos por fama, otros por venganza, pero lo único que hacen es entorpecer la investigación. Por esta razón, el caso se estanca durante 8 meses. La obsesión y el último sospechoso. Cuando la esperanza parece perdida, surge un testimonio. Un excompañero de un hombre llamado Arthur Leigh Allen asegura que este le contó un plan idéntico a uno de los crímenes del Zodíaco y que firmaría como Zodíaco. Los detectives Dave y William lo visitan. Allen coincide con la descripción de testigos, usa un reloj Zodiac y botas idénticas a las encontradas en la escena. Sus respuestas lo incriminan aún más. Incluso menciona que su libro favorito es El juego más peligroso. Sin embargo, las pruebas finales lo descartan. La balística no coincide, las huellas tampoco. Dave se quiebra. Confiesa a su superior que estaba tan empeñado en señalar a Allen porque ya no soporta más la presión. Su frustración es tal que su vida personal se ve afectada. 4 años pasan y el caso se enfría. Paul, marcado por las amenazas, vive en la ruina y William, harto, pide su cambio de división. Mientras tanto, el interés de Robert por el Zodíaco se ha convertido en una obsesión total. Su casa se ha vuelto un caos de recortes y archivos. Deja su trabajo para dedicarse por completo a su misión, escribir un libro para intentar conectar las piezas que la policía dejó escapar. Robert visita a Dave y este le da un nuevo nombre, un nuevo hilo del cual tirar. Robert accede a un almacén de archivos donde descubre que las familias de las primeras víctimas recibieron llamadas extrañas con solo una respiración pesada poco después de los crímenes. Visita a Melvin Belli y su ama de llaves le dice que el Zodíaco le reveló su cumpleaños en una llamada. Robert siente que está cada vez más cerca, pero su vida personal comienza a desmoronarse. Frecuenta el trabajo, su esposa está cada vez más distante y la situación se vuelve peligrosa. Una noche, recibí una llamada anónima. La voz le dice que el Zodíaco es fanático del cine y que debe buscar a un hombre llamado Bob, un amigo del Zodíaco que guarda cintas donde ha grabado a sus víctimas. El informante revela que el nombre del Zodíaco es Rick Marshall. La siguiente noche sucede algo aún más inquietante. Robert recibe una llamada sin voz, solo con una respiración profunda, igual que las que atormentaron a los familiares de las víctimas. Es una amenaza clara. Robert miente a su esposa, pero la tensión es insostenible. La cima de la obsesión. La relación con su esposa llega a un punto de quiebre. Ella lo confronta y le pregunta por qué necesita saber quién es el asesino. ¿Por qué necesita mirarlo a los ojos? Robert responde con una frase contundente: porque nadie más lo hará. Una noche, Robert logra reunirse con Bob Bone. Viaja hasta su casa a baile de las cintas, pero comete un error fatal. Menciona que los pósters examinados podrían incriminar a su amigo Rick Marshall. Bob, con un tono sombrío, le responde que Marshall no dibujó esos pósters, sino que él mismo lo hizo y luego lo invita a bajar al sótano para revisar las cintas. La paranoia de Robert se dispara. Siente que hay alguien más en la casa. Baja al sótano y, tras comprobar que las cintas no sirven, corre a la puerta, pero la encuentra cerrada. Bob se acerca, levanta la mano y Robert siente que ha llegado el final, pero solo es la llave para abrir la puerta. La curiosidad, como hemos visto, ha llevado a Robert a arriesgar su propia vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cautiva tanto querer saber más de estos temas? Después de investigar, puedo sintetizar la fascinación en 3 motivos principales. El primero es el deseo de entender por qué alguien haría algo tan atroz. Desde nuestra perspectiva empática, es algo completamente inconcebible. En segundo lugar, los medios de comunicación convierten el caso en un rompecabezas, un juego de detective, en el que nosotros, desde nuestros sillones, queremos unir las piezas para encontrar al culpable. Finalmente, el tercero, y quizás el más profundo, es que nuestra supervivencia como especie siempre ha dependido de que sepamos qué nos puede eliminar. Este morbo podría ser algo casi instintivo, una respuesta evolutiva a la amenaza. Tras el susto de muerte, Robert vuelve a casa y descubre que su esposa se ha ido con sus hijos, dejando una nota. Aún así,
Ella le deja un contacto, Linda, la hermana de una de las víctimas del Zodíaco. Robert la entrevista y ella señala a un hombre sospechoso. Exhausto y con el rostro cansado, Robert insiste. Era Rick, pero Linda se mantiene firme. No recuerda el nombre exacto, pero sabe que no era Rick. Antes de irse, finalmente lo recuerda. Fue un tal Leigh, Arthur Leigh Allen. En este punto, la casa de Robert ha cambiado por completo. De un hogar lleno de juguetes, se ha convertido en un lugar repleto de pilas de papeles. Aún así, su esposa le entrega una pieza de evidencia que hace que todo encaje. Robert va con Dave para contarle todo lo que ha descubierto. Le habla de las botas, del reloj y de las coincidencias en sus líneas de tiempo. Meses después de que fue despedido de un trabajo, ocurrió el primer asesinato. Las cartas pararon hasta que Dave lo visitó y volvieron a aparecer justo cuando Leigh fue liberado de la prisión. Dave se queda sin aliento. Sabe que todas las pruebas son circunstanciales, pero Robert responde con una convicción que lo ha consumido por años. El que no lo puedas probar no significa que no sea cierto. Meses después, Robert termina su libro, que se convierte en un bestseller. En una escena final, un investigador contacta a Mike, el joven que sobrevivió al primer tiroteo. Al mostrarle varias fotografías, Mike señala con casi total certeza a Arthur Leigh Allen. El Zodíaco nunca fue capturado. ¿Fueron suficientes las pruebas circunstanciales de Robert? ¿Se ocultó la verdad para siempre? Lo único cierto es que, hasta hoy, su mito sigue vivo. Y la pregunta permanece en el aire. ¿Qué nos atrae tanto de estos depredadores? La película nos da el final que todos anhelamos, un detective civil que, consumido por la verdad, encuentra al culpable que la policía no pudo. Nos vamos con la certeza de que el misterio ha sido resuelto. Pero la vida real no es un guión de Hollywood. La verdad es que, a pesar de las pruebas de Robert y el testimonio del sobreviviente, Arthur Leigh Allen nunca fue condenado. El Zodíaco, el depredador que se burló de las autoridades y aterrorizó a una ciudad entera, se salió con la suya. Murió libre, y su mayor triunfo fue convertirse en una sombra, un enigma que sigue atormentando a miles de personas. ¿Qué pasa cuando la justicia no gana? La historia nos obliga a aceptar que a veces el mal no tiene un rostro ni un castigo. Y quizás, en el fondo, nuestra obsesión no es con el porqué de sus crímenes, sino con la frustración de no tener un nombre, una cara que mirar, porque al no tener un final, su historia se vuelve inmortal. Y ese, sin duda, es el mayor poder que un asesino puede tener.